La ciencia y la fe no tienen por qué encontrarse, cuando la realidad es una y por lo tanto le corresponde una verdad. Y esta verdad se alcanza mediante múltiples caminos. La ciencia es un camino para alcanzar la verdad de la realidad y la fe es otro camino. Por lo tanto, ambas se complementan, no se oponen. Por lo tanto, daré pase al padre Carlos Rosell, que nos dirá, pues, en su calidad de connotado teólogo y rector de la facultad y del seminario de Santo Toribio, lo que nos puede decir acerca de este libro. Agradezco las palabras que me han indicado de notable teólogo. Por lo que ha dicho, se va a ir al cielo de frente. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hicieron llegar para presentar este libro, Ciencia y Fe, un equilibrio posible. Quien les habla, el sacerdote, como ya se ha dicho, como pueden ver por el clériman. Y antes de entrar al seminario, he trabajado 5 años de ingeniero civil y he estudiado en la uni. Y al leer el libro he recordado los viejos tiempos. He recordado mi formación en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y el padre Mario Arroyo, con este libro, me ha hecho recordar que para mí nunca la ciencia entró en colisión con mi fe católica, nunca, al contrario. Por eso quiero agradecer al padre Mario Arroyo por este libro, porque a lo largo de los 199 folios o páginas, él va desplegando con un lenguaje sencillo, claro y bien fundamentado, con datos objetivos, la relación armoniosa entre la fe y la ciencia, remarcando que esa relación no tiene por qué ser conflictiva. Si es conflictiva, se debe a que han existido a lo largo de la historia malentendidos que han surgido por no respetarse la legítima autonomía de cada una de ellas. Nos encontramos con un libro que desbarata con argumentos contundentes la supuesta colisión entre la fe y la ciencia. El padre Mario nos presenta de manera positiva, y quiero remarcar esto, de manera positiva, porque qué importante es presentar el mensaje de una manera positiva. No se trata aquí de condenar a nadie, se trata de presentar el mensaje de manera objetivo y positivo. Nos presenta ese mensaje para decirnos que la Iglesia ha favorecido siempre el desarrollo de las ciencias y al mismo tiempo enfatiza el valor de las ciencias. Nos dice el padre Mario que sin dejar de reconocer los beneficios inmensos que la ciencia y la tecnología han aportado a la humanidad, no deja de ser falsa su pretensión de gozar del monopolio absoluto del saber. No podemos caer en un cientificismo. Hay diferentes modos de conocimiento. Y cuando se respeta la autonomía de cada tipo de conocimiento, no hay oposición, hay armonía, hay complementariedad. La ciencia me ofrece el dato empírico, el hecho. La filosofía, en cambio, trabaja su interpretación y sentido. En general, puede afirmarse que la ciencia me dice el cómo, mientras la filosofía y la teología intentan responder el por qué y el para qué. Con rigor histórico, el padre Mario Arroyo explica el origen de los malentendidos entre la fe y la ciencia. No tiene miedo de abordar el caso de Galileo Galilei, un caso que a mí ya me tiene hasta acá. Cuando yo tomo un taxi, siempre salen 3 temas: el celibato de los curas, que el Papa tiene plata, y Galileo Galilei, leyendas negras. Galileo Galilei, por si acaso, no fue quemado por la Inquisición. Si alguien aquí tenía esa idea, que se la quite la cabeza.
como sabemos, es un caso que es utilizado por algunos sectores para acusar a la Iglesia de ser enemiga de la investigación científica. A este respecto, el autor señala que en el caso Galileo Galilei fue ciertamente un error muy grande cometido por una comisión de teólogos y respaldado por lo que hoy sería un dicasterio romano, pero nada que comprometa la autoridad de la Iglesia en materia de fe. En el capítulo titulado La Iglesia y el nacimiento de la ciencia, el padre Mario argumenta por qué la fe cristiana, de manera especial en su versión católica, trae una visión tal que fomenta el desarrollo de la ciencia, pues la fe es un impulso a la búsqueda de la verdad y a la transformación del mundo para que el hombre viva mejor. A este respecto leemos: la religión cristiana no exige el holocausto de la razón en el altar de Dios, sino el ejercicio de la misma para manifestar su gloria, servirle y completar su obra. En otras palabras, la fe cristiana impulsa al hombre a usar su razón para descubrir la verdad sobre el cosmos. Y como clara prueba de que la fe impulsa la investigación, el padre Mario nos presenta una serie de pensadores que están en los inicios de la ciencia moderna, todos ellos cristianos convencidos: Robert Grosseteste, Roger Bacon, Raimundo Lull, Jean Buridan, entre otros. La Iglesia ha favorecido el desarrollo de las ciencias, y esto lo podemos percibir en el desarrollo de las universidades. La universidad nace al calor de la Iglesia. La universidad, aunque resulte reiterativo, tiene un origen católico. Y los antecedentes de las universidades son las escuelas catedralicias. Y los antecedentes de las escuelas catedralicias son los monasterios medievales. Por tanto, no se sostiene la postura de aquellos que indican que la Iglesia es enemiga de las ciencias. Un argumento para mostrar que la fe no se opone a la ciencia es el hecho de que son numerosos los científicos cristianos. En el presente libro se resalta la figura de Nicolás Copérnico, del mismo Galileo Galilei, que fue un hombre de fe y al mismo tiempo un hombre de ciencia; Isaac Newton, Gregor Mendel, el padre de la genética; el padre George Lemaitre, quien postuló lo que hoy se llama la teoría del Big Bang; y Francis Collins. Resalta también dentro de la lista presentada por el padre Mario la figura de Jérôme Lejeune, cuyo proceso de canonización ya se ha iniciado. Lejeune alcanza renombre mundial por su descubrimiento del trisomía 21, cromosoma extra causante del síndrome de Down. Posteriormente se dedica a tratar a los pacientes de este mal y a buscar su cura. Sin temor, el padre Mario Arroyo aborda dos temas claves en el diálogo entre la fe y la ciencia. Son las cuestiones del origen del universo y la teoría de la evolución. Dos temas candentes. En cuanto a la cuestión del origen del universo, nuestro autor con claridad señala que las explicaciones religiosas, filosóficas y científicas no tienen por qué oponerse cuando se realizan en su propio campo. Nosotros podemos ver la realidad desde la teología, desde la filosofía y desde la ciencia. Y cuando se respeta la autonomía de cada una de estas disciplinas, no hay colisión. En consecuencia, leemos: no sería completa una explicación de cualquiera de las tres que por principio excluyera a las otras, como parece ser la apuesta de corte cientificista. En cuanto a la teoría de la evolución, el padre Mario insiste en mostrar cómo las hipótesis científicas, como el evolucionismo darwiniano, que están marcadas por prejuicios y que absolutizan lo que son solo aspectos de la realidad, son las que colisionan con la fe. El autor remarca que la Iglesia nunca ha condenado magisterialmente el evolucionismo, aunque sí ha sido recelosa en el caso de Darwin por su talante antirreligioso. En el capítulo titulado ¿Qué es y qué no es de fe?, se nos recuerda cómo San Juan Pablo II afirmó el año 1996 que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Pero al mismo tiempo, el hoy Papa Santo decía que el alma humana ha sido creada directamente por Dios
y por ello no puede ser resultado de un proceso evolutivo. En otras palabras, el hombre no es un mono mejorado. Un capítulo denominado Temas que por principio escapan del ámbito cristiano nos presenta lo que sería el acto creador, la providencia, el alma espiritual y el milagro como realidades que no están sometidas a la investigación científica. Como sabemos, lo propio de la investigación científica es cotejar la hipótesis mediante una experimentación para comprobar su validez o falsedad. No puede haber una experimentación científica sobre el acto creador, sobre la providencia, sobre el alma espiritual y sobre el milagro, porque son realidades que no son materiales. En cuanto a qué puede afirmar la ciencia, que es el título de otro capítulo, el padre Mario Arroyo señala que no solo la pseudociencia, frecuentemente causada por un tipo de ideología humanista que busca eliminar cualquier ventana a la trascendencia o a lo sobrenatural, sino también el cientificismo, al buscar absolutizar el conocimiento científico, intentan que el hombre no mire a ninguna otra fuente de conocimiento sin saber que esa elección en sí misma no es científica, sino ideológica, de carácter filosófico. En efecto, la ciencia está limitada por su método, el cual requiere control experimental, es decir, circunscribirse a lo material. No quisiera agotar el contenido del libro, porque la idea es que compren el libro. Simplemente ya no me voy a extender más. Les invito a leer este texto porque el padre Mario Arroyo de manera clara explica esa interacción entre ciencia, razón y fe. Desbarata todas esas ideologías que muestran más bien a la fe y a la ciencia como enemigas, cuando no son enemigas. Y estoy hablando, lo dice el padre Mario muy bien, de la ilustración, el positivismo, el neopositivismo, el evolucionismo y el cientificismo. Para terminar, felicito al padre Mario Arroyo por este libro y les animo a todos ustedes para que lo lean. Es un libro, pienso, que nos va a servir a todos, no solamente para formarnos correctamente y entender de manera adecuada la relación entre la fe y la ciencia, sino también para explicar a tanta gente que piensa equivocadamente que la fe y la ciencia, o si quieren la fe y la razón, son enemigas irreconciliables cuando no es así. Muchas gracias, padre Mario Arroyo, por su libro y le animo a seguir escribiendo otros libros. Gracias. Muy bien. Ahora cederemos la palabra a quien representa a la Casa de Estudios que a través de su fondo editorial hizo posible que este libro llegue hacia el público masivo en esta Feria del Libro. Y hay que felicitar también eso, porque un esfuerzo editorial de este tipo y apostando por gente que trabaja en Lima Norte vale la pena, y es precisamente porque la Universidad Católica Sede Sapiense es una universidad que apuesta por Lima Norte y lleva el desarrollo y digamos, ciencia, razón, las lleva desde su local que está ahí por la Panamericana. Sin más preámbulo, presento al doctor Jorge Oliva, que también va a hacer una disertación al respecto. Buenas tardes con todos. Siempre es interesante que la apuesta por el saber y especialmente por la búsqueda de la verdad se mantenga como una luz brillante en todas las universidades. Esto creo que lo he ido experimentando continuamente en la universidad donde trabajo a tiempo completo, que es la Universidad Católica Sede Sapiense, viendo siempre el proyecto continuo de no solamente en el esfuerzo educativo que cada uno de sus docentes hace en las aulas, sino también en la búsqueda continua de motivar a los docentes o a los alumnos en diversas maneras de los programas que se presentan en la investigación sobre temas que continuamente pueden llamar la atención y que pasan a veces desapercibidos, pero cuando uno los mira atentamente todavía un gran misterio que darse a conocer. Problemas históricos,
problemas también de método, problemas también de descubrimiento cada día más sobre la realidad. Y eso continuamente lo voy viendo también en muchos de los cuidados que tiene el fondo editorial de nuestra casa de estudios por tratar de publicar y de sacar a la luz para el público en general muchos de los textos de autores antiguos y de problemas también que continuamente generan polémica en nuestra actualidad. Y este es uno de estos puntos. Este es un libro que verdaderamente presenta una problemática actual. Es el libro del padre Mario Arroyo. He tenido también el cuidado de poderlo leer y es rico en la profundidad con la cual presenta los datos de problemas científicos. Es rico también en el cuidado que tiene el padre para presentar como fundamento a las problemáticas datos históricos con fechas, con documentos que verdaderamente sacan a la luz la claridad del camino del problema que se suscita entre ciencia y fe. Como parte de la universidad era mi responsabilidad participar desde el inicio en la mesa principal, pero siempre a veces es un problema encontrar estacionamiento. He llegado un poquito tarde, disculpo a la mesa, y yo quería verdaderamente también compartir con ustedes algunos fragmentos, especialmente de algunos datos que de repente podemos desconocer y que podemos encontrar de manera muy sencilla y bastante clara, explicada con mucho cuidado, no podemos encontrar un texto verdaderamente complicado, porque pensamos que de repente es ciencia y entonces ya vamos a encontrar todo un problema para poder entender este libro. No, es verdaderamente bastante sencillo en su escritura para poder comprender muchos de los problemas, especialmente históricos, y de dos temas principales que ya el mismo padre, el padre Carlos ha presentado en la primera exposición, como el problema del mundo y el problema del hombre. Yo quería comenzar especialmente afirmando testimonios concretos que el padre muestra en el desarrollo de su libro de personajes que verdaderamente dan muestra concreta y real de que la ciencia y la fe no se oponen. Por ejemplo, hoy he perdido el premio Nobel. Es una de las cosas que me maravilló cuando empecé a leer el libro, y así es como afirma un laico, un esposo, un padre ejemplar y particularmente un científico causante de descubrimiento de la trisomía 21, cromosoma este causante del síndrome de Down, y que había comunicado en un mensaje a su madre sobre la pérdida de tal premio después de haber pronunciado duras palabras dirigiéndose a la National Institute for Health de Estados Unidos refiriéndose al aborto. Ustedes están transformando su instituto de salud en un instituto de muerte. Esto sucedió en el año 1971. Y este científico, Jérôme Lejeune, francés, ahorita está en un proceso en el que será abierto de canonización después de haber terminado la fase diocesana de su proceso de haber visto las virtudes que tiene este gran científico. Hay otra anécdota. Fíjese que es un libro no solamente de gran contenido científico, sino también de una carga teológica, pero también muy ameno. Presenta varias anécdotas, y una de estas, que se las quiero compartir, es que cierta vez un joven subió a un tren y se sentó frente a un anciano que estaba rezando el rosario. Se entabló una conversación y el joven explicó que no necesitaba prácticas supersticiosas como el rosario, pues él iba a ser un científico. El anciano lo miró perplejo y un poco dolido. Momentos después, el paradero del joven se acercaba, por lo que pidió la tarjeta al hombre de edad avanzada para después hablarle más tarde sobre lo que es la ciencia. Al día siguiente, el joven científico sacó la tarjeta de su bolsillo y, dispuesto para educar al anciano,
Abrió, miró la tarjeta y la tarjeta decía: Luis Pasteur, profesor y decano de la Facultad de Ciencias, Universidad de París. Otro ejemplo, encontramos muchísimos detalles y anécdotas de hombres científicos que verdaderamente apuestan a reconocer que la fe no es una realidad de acceso a verdaderamente también a un conocimiento de la verdad que se opone a la razón, tanto filosófica como una razón también científica. Ustedes recordarán, como lo ha mencionado también el padre Carlos, la gran teoría del Big Bang o de la gran explosión, rebautizada así de modo sarcástico por Fred Hoyle, pero a la teoría específicamente del átomo primitivo, formulada por el padre Georges Lemaitre el 9 de mayo de 1931, y que en su inicio esta teoría del átomo primitivo no fue acogida por la comunidad científica, especialmente ni siquiera por el mismo Einstein, que tuvo años después que retractarse. Enconado de los científicos por los prejuicios antirreligiosos a tal teoría, porque esta teoría del átomo primitivo podría favorecer a la creencia religiosa de una creación del cosmos, a partir de que ésta se basaba en el dato científico fundado en que el universo se encuentra en expansión, entonces era mejor rechazarlo. Pero este hecho anecdótico muestra verdaderamente cómo los hombres verdaderamente que buscan continuamente la verdad reconocerán que el punto de partida, que es la misma realidad, jamás permitirá que el acceso que nosotros tenemos a ella se opongan por el método que utilicemos. Simplemente necesitamos encontrar un diálogo interdisciplinario respetando el espacio metodológico que cada una de las ciencias exige. No quiero ser más largo, pero quiero verdaderamente invitar a que también nuestro otro comentarista, el licenciado Aldo Llanos, que es maestrista en el programa de Antropología Filosófica de la Universidad de Piura y que tiene una maestría en Gestión Económica por la Universidad de Montesquieu de Francia, y que también estudió Educación en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y Ciencia Biológica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comente sobre también lo que es la riqueza de este libro, y que verdaderamente también invito a que puedan comprarlo porque es verdaderamente muy sencillo y que toca verdaderamente temas que son de nuestro interés actual. Aldo. Bueno, antes de continuar, yo creo que mi participación ya está dada desde un comienzo y debo cederle la palabra pues a quien todos están esperando para que nos cuente las motivaciones de cómo se dio esto, cómo se dio este libro y el por qué lo llevaron a escribir un libro como este. Tal vez muchos de ustedes habrán escuchado por ahí la palabra cientificismo, un ismo por acá, positivismo y cosas por el estilo. Y muchos de repente no están acostumbrados al argot científico, filosófico y no saben a qué se refieren. Bueno, yo se los comento en breve, ¿no? ¿Qué cosa es un cientificista, un positivista? Es alguien que hace mala ciencia en base a una ideología. Por ejemplo, un científico está en un laboratorio y tiene al frente un sapo. Entonces se para frente al sapo y le dice, gritando, salto, sapo, salta. Y el sapo salta. Inmediatamente ese científico toma su bloc de nota y apunta. El sapo salta cuando se lo ordena. Inmediatamente saca su bisturí y le corta una pata. El pobre sapo está medio ahí, que no sabe cómo soportar el dolor, y nuevamente grita, sapo, salta. Obviamente por el grito, el sapo maltrecho va a saltar a duras penas, pero va a saltar, y el científico va a seguir anotando. Finalmente, le corta la otra pata al sapo. Y el sapo ya pues, queda totalmente adolorido en la mesa de disección. Y le dice por tercera vez, sapo, salta. Y obviamente el sapo no va a poder saltar. Mientras tanto, el científico, lleno de orgullo, apunta en su libreta de apuntes, sin patas, el sapo no escucha. Esto
es el cientificismo, el positivismo y todas las ideologías que salen alrededor de esto. Bueno, entonces, sin breve le doy el pase al padre Mario Arroyo para que nos cuente más sobre este importante libro. Antes que nada, quería agradecer la presencia de todos ustedes aquí, particularmente la de Monseñor Lino Paniza, ¿verdad? Que nos acompaña. Si alguien tuviera la amabilidad de cederle lugar, porque no es por allí, se lo agradecería mucho, ¿verdad? Y obviamente pues a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Yo solo voy a decir algo que lo he comentado en Petit Comité, cuál fue la motivación y la historia de este libro. Yo llevo 5 años viviendo en el Perú. Me sorprendió gratamente que en Perú muchísimas educaciones educativas escolares tienen corte religioso, e incluso que en la educación pública se imparte la asignatura de religión. Es algo que en México sería implanteable. Entonces me dio una alegría muy grande, una gran sorpresa, pero me llevé una sorpresa no tan grata cuando vi que mucha gente que entraba en la universidad abandonaba la práctica de la fe por motivos intelectuales, no por portarse mal, sino sencillamente pensaban que habían vivido engañados. Llegaba un profesor, les calentaba la cabeza, les decía que todo era mentira, que la religión era el opio de los pueblos, que era cosa de ignorantes, supersticiosos y no sé qué, y se lo creían. Es decir, se había transmitido la fe, la piedad, pero no se había enseñado a pensar la fe. Y me parece que es una labor muy importante la de pensar la fe, la de reflexionar la fe cada vez más, porque cada vez más somos testigos de que la fe es atacada, y atacada con rigor intelectual, y si uno no la piensa, puede uno acomplejarse, o puede uno, Dios no lo quiera, perderla, o por lo menos esconderla, camuflajearla. Entonces es necesario un efecto, si uno no quiere perder su fe o debilitar su fe, de pensarla, reflexionarla, argumentarla, defenderla, dar testimonio de ella, ¿no? Entonces quizá en el colegio, como todavía no se desarrolla esa mentalidad crítica, pues uno va sencillamente haciendo lo que le dicen, pero en la universidad entra ese conflicto, entra esa crisis. Y pues de ahí salió, de esa preocupación surge este libro, que tuvo, por decirlo así, sus laboratorios en distintos grupos de estudiantes que me gusta tratar, sobre todo de la UNI, algunos también de la UDEP, de otras universidades de Lima también. Pues nos reuníamos para discutir de estos temas, porque era lo que... Entonces había sus preguntas, sus diálogos, funcionaba a manera de seminario. Ese seminario después pues, lo impartía a los profesores del colegio donde trabajo, el UMTEC, también suscitó interés. Después me invitaron a algunas universidades a darlo, lo convertí en un presi. Dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos un libro? Y ya el año pasado, que tuve más o menos tiempito, pues me senté y ya salió este libro, ¿no? Que espero se venda pronto para sacar una segunda edición, corregida y mejorada. Pero así salió, es decir, la preocupación es eso. O sea, creo que hay una necesidad real de pensar la fe y de mostrar cómo se armoniza. Me parece que en el libro, además, la propuesta es la interdisciplinariedad, es decir, que nadie tiene el monopolio absoluto del saber, sino que todos se complementan. En el libro se intenta hacer un esfuerzo de eso, porque presento argumentos filosóficos, argumentos teológicos y argumentos científicos, y cómo se pueden armonizar, y no excluyo, procuro no excluir a las posiciones críticas de ámbito científico. Algunos científicos que son ateos difunden el ateísmo, pero también es anecdótico ver cómo, me gusta mucho una anécdota que está recogida ya al final del libro, que ejemplifica cómo el tema de ciencia y religión no es un tema científico, sino que la mediación ahí, por decirlo así, es filosófica. 2 premios Nobel que ganaron el premio Nobel por lo mismo, por el descubrimiento de la teoría electrodébil, cómo se conjugan la teoría electromagnética y la nuclear débil, que son 2 de las 4 interacciones básicas de la naturaleza. Los 2 ganaron el premio Nobel el mismo año. Uno es ateo y el otro es creyente. Con lo cual, lo único claro es que ni es científico ser ateo ni es ser creyente, que son harinas de 2 costales distintos, y que hay muchos científicos que son creyentes, o sea que no tiene por qué haber oposición. Y la filosofía ayuda a sacar de los datos científicos conclusiones que nos llevan a pensar que Dios existe. Obviamente eso no es ciencia, es filosofía, pero repito, la filosofía es mediadora. Entonces la propuesta es una interdisciplinariedad y una mediación entre la teología y la ciencia a través de la filosofía.
Espero haber conseguido hacerlo de una manera asequible a mi público, y eso es lo que no sé. Por eso el feedback, la retroalimentación me servirá mucho. Oiga, padre, ese libro que dio, muy bonito, muy bonitas las fotos, pero no entendí nada, entonces ya me ayudará, ¿no? O al revés, que sí sé. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para todos los participantes y para el padre Mario. Para los interesados, el padre Mario va a estar en el stand de la Universidad Sede Sapiense para que ustedes adquieran el libro y él lo pueda firmar y departir un rato con ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.